Capítulo 201. En la aldea de Konoha, en medio de un denso campo de entrenamiento, swish, 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 varios shuriken atravesaron el aire, volando a gran velocidad. Al ver esta demostración del jutsu clon de sombras shuriken, el rostro de Hiruzen Sarutobi mostró satisfacción. Como Hokage, estaba ocupado con deberes oficiales todos los días, por lo que era raro que tuviera tiempo para entrenar personalmente a su discípulo uno a uno. El shuriken salió disparado directamente hacia él, pero Hiruzen Sarutobi no lo esquivó. En cambio, recibió un golpe directo, convirtiéndose su cuerpo en un alfiletero. Orochimaru frunció el ceño mientras observaba cómo el Hiruzen que tenía delante se desmoronaba en arcilla. Liberación de la tierra. ¿Clon de la sombra? ¿Cuándo? Por aquí, Orochimaru. Una voz burlona se escuchó a sus espaldas. Sorprendido, Orochimaru giró la cabeza instintivamente. Hiruzen Sarutobi había aparecido de alguna manera tras él. Sus pupilas entrecerradas reflejaban las señales de mano del hombre. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. El suelo se agitó y un torrente de barro y piedras estalló como una presa rota. Sorprendido, Orochimaru fue arrastrado por el furioso torrente de lodo. Incluso con sus habilidades, luchó por liberarse y lucía bastante desaliñado. Hiruzen Sarutobi hizo señas con las manos y se burló. ¿Qué pasa? ¿Ya te quedaste sin opciones? Sin querer quedarse de brazos cruzados, Orochimaru extendió su mano derecha. De su manga, 4 serpientes se deslizaron, enroscándose en su brazo. Con una ligera acumulación de fuerza, saltaron repentinamente hacia adelante, aferrándose a un gran árbol para sostenerse. Manos de serpiente de sombra oculta. Las 4 serpientes se contrajeron como resortes. Con la tensión de sus cuerpos, Orochimaru fue lanzado al aire, escapando del sofocante flujo de lodo. Ruido sordo. Doblando las rodillas, aterrizó en la copa de un árbol, mirando fijamente a Hiruzen Sarutobi. Sus pupilas doradas, como rendijas, se entrecerraron con un rastro de seriedad. Hiruzen Sarutobi levantó la barbilla, con los ojos llenos de aprobación. Estaba bastante satisfecho con el rápido pensamiento de Orochimaru al escapar del río del flujo de tierra. Orochimaru se incorporó con las manos sobre las rodillas, enderezando lentamente la postura. Como era de esperar de mi maestro, su dominio del ninjutsu sigue siendo tan formidable como siempre. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Hiruzen Sarutobi, acentuando las patas de gallo en las comisuras de sus ojos. Orochimaru, sé que no es todo lo que tienes, ¿verdad? Orochimaru saltó del árbol, formando una señal con la mano en forma de cruz en respuesta. La mirada de Hiruzen Sarutobi se agudizó. Con solo la secuencia inicial de la señal de mano, ya tenía una buena idea del siguiente jutsu. ¿Clon de sombra? No era que dominara todos los jutsus, sino que la señal de mano para esta técnica era demasiado distintiva. Como era de esperar, Orochimaru realizó el jutsu clon de sombra, convocando 4 copias adicionales a su lado, haciendo un total de 5. Aunque Hiruzen Sarutobi ya lo había anticipado, no pudo ocultar su sorpresa cuando vio a Orochimaru usando esta técnica. Cada ninja tenía su propio estilo de combate único, y como maestro de Orochimaru, Hiruzen Sarutobi entendía los hábitos de lucha de su discípulo mejor que nadie. Usar clones de sombra en batalla definitivamente no era el enfoque habitual de Orochimaru. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Hiruzen Sarutobi. Esto es inusual. ¿De verdad estás usando clones de sombra en combate? Orochimaru asintió y admitió. Es cierto que usar clones de sombra no es mi estilo habitual, pero la técnica que estoy a punto de usar es bastante especial, así que no tengo otra opción. ¿Un nuevo jutsu? Un destello de curiosidad cruzó los ojos de Hiruzen Sarutobi. Por lo que sabía, Orochimaru normalmente no dependía de los clones de sombra para sus técnicas. ¿Podría ser un nuevo jutsu? Considerando que había pasado bastante tiempo desde la última vez que le enseñó a Orochimaru alguna técnica nueva, esto debe ser algo que Orochimaru desarrolló por su cuenta. Como se esperaba de su discípulo, a su edad, ya estaba creando jutsus originales. Hiruzen Sarutobi ansiaba presenciar la nueva técnica de su amado discípulo. Ya veo, en ese caso, déjame echarle un buen vistazo a tu nuevo jutsu. Entonces, por favor, ten cuidado. Este jutsu no es una broma. Al escuchar las palabras de Orochimaru, Hiruzen Sarutobi se sintió aún más expectante. Si Orochimaru le había dado una evaluación tan alta, entonces este jutsu debía ser realmente extraordinario. Muy bien, comencemos. Orochimaru ordenó a 4 de sus clones de sombra avanzar en un ataque mientras él y otro clon permanecieron en su lugar.
Cuando los 4 clones lanzaron su ataque, Hiruzen Sarutobi decidió no contraatacar con ninjutsu. En su lugar, los enfrentó con taijutsu, aprovechando la oportunidad para observar los movimientos de Orochimaru. En cierto modo, dejó aberturas intencionalmente. Orochimaru extendió su mano derecha, y el clon de sombra a su lado la cubrió con ambas manos. Un remolino visible de chakra azul comenzó a formarse, girando rápidamente. Con el paso del tiempo, el chakra se condensó en una forma esférica brillante. La visión de este nuevo jutsu hizo que Hiruzen Sarutobi abriera los ojos en estado de shock. Ser capaz de moldear el chakra en tal forma, este jutsu era asombroso, incluso para alguien como él, el llamado profesor de ninjutsu. Ten cuidado, señor Hiruzen, advirtió Orochimaru una última vez antes de usar sus clones como cobertura para cargar hacia adelante. Hiruzen Sarutobi no se atrevió a subestimarlo. Mientras esquivaba, agarró uno de los clones de sombra y lo lanzó hacia Orochimaru. Orochimaru esquivó al clon entrante e inmediatamente utilizó manos de serpiente de sombras ocultas con su mano izquierda. Las serpientes envueltas alrededor de su brazo de repente se extendieron, enroscándose firmemente alrededor del cuerpo de Hiruzen Sarutobi. Con una inmensa fuerza de constricción, las serpientes sujetaron a Hiruzen Sarutobi, dejándolo inmóvil. Aprovechando la oportunidad, Orochimaru clavó la esfera espiral en el cuerpo de su maestro. La ferocidad del ataque podría hacer creer a cualquier extraño que intentaba matar a su maestro. Pero Orochimaru conocía muy bien la profunda e insondable fuerza de su maestro. Creía firmemente que era imposible derrotar a Hiruzen Sarutobi tan fácilmente. De lo contrario, el título de Hokage quedaría demasiado devaluado. Por eso atacó con toda su fuerza, sin contenerse lo más mínimo. Auge. Una ráfaga de viento en espiral estalló, dispersando polvo y escombros. Un enorme cráter en forma de cúpula quedó en el suelo, revelando tierra removida debajo. Pero Hiruzen Sarutobi, el que había sido golpeado, no estaba por ningún lado. Orochimaru exhaló, dejando caer ligeramente los brazos, con una sonrisa irónica formándose en su rostro. Como era de esperar del señor Hiruzen. Su maestro probablemente había escapado usando elemento tierra. Clon de tierra. Para entonces, su chakra estaba casi agotado. Continuar la lucha no tendría sentido. Hiruzen Sarutobi apareció detrás de Orochimaru, mirando el cráter con una expresión pensativa. Este era claramente un jutsu de tipo ataque concentrado. Si se usaba en un cuerpo humano, la fuerza destructiva superaría con creces al ninjutsu de área amplia. Nunca hubiera pensado que una esfera de chakra tan pequeña pudiera contener tanto poder, comentó Hiruzen Sarutobi. No dudó en elogiar a su discípulo. Eres realmente impresionante. Quizás te he subestimado todo este tiempo. Al escuchar el elogio de su amo, Orochimaru sonrió humildemente. Curioso, Hiruzen Sarutobi preguntó, ¿cómo se llama este jutsu? Orochimaru respondió, Rasengan. Hiruzen Sarutobi asintió, comprendiendo. Rasengan, qué técnica tan increíble. Incluso sin incorporar la transformación de la naturaleza del chakra, ya posee este nivel de poder. No es tarea fácil. Solo con la transformación de chakra, has logrado llegar a este nivel. Calculo que este jutsu es de rango A. Si en el futuro le integraras chakra elemental, podría incluso alcanzar el rango S. Que alguien de tu edad pueda crear una técnica así es realmente extraordinario. Ante estas palabras, Orochimaru recordó a quien le había enseñado este jutsu. Sir. Negó con la cabeza y respondió con modestia. No es nada especial. A Hiruzen Sarutobi le gustó aún más la actitud de su discípulo y sonrió con cariño. Orochimaru, no seas tan modesto. La humildad es buena, pero ser demasiado humilde no siempre es una virtud. Los jóvenes deberían tener un poco de orgullo juvenil. Después de todo, en esa época, había muy pocos genios jóvenes que permanecieran humildes. El talento incomparable de Orochimaru le recordó al primer Hokage. Quizás de hecho había estado subestimando el potencial de Orochimaru todo este tiempo. Mi amado discípulo, realmente tiene lo necesario para ser el primer Hokage. Capítulo 202. Hiruzen Sarutobi sintió sinceramente que tener un discípulo talentoso como Orochimaru era la mayor fortuna de su vida. Orochimaru tenía una vaga idea de lo que estaba pensando su maestro. Hiruzen le dio una palmadita a Orochimaru en el hombro para animarlo, como diciendo, sigue adelante, tengo grandes esperanzas en ti. Orochimaru dejó escapar una risa seca y, sintiéndose un poco avergonzado, admitió, para ser honesto, este jutsu no fue desarrollado por mí. Hiruzen se congeló. Su mano, que descansaba sobre el hombro de Orochimaru, se puso ligeramente rígida. ¿No desarrollaste este jutsu?
¿Entonces quién lo hizo? Hiruzen estaba desconcertado. ¿Quién en la aldea le enseñaría a Orochimaru un jutsu de este calibre? Y aunque alguien lo hiciera, la personalidad fría y distante de Orochimaru hacía improbable que aceptara tal instrucción. Orochimaru dio una respuesta corta y directa. Sir. Hiruzen se quedó atónito. Sir. Orochimaru asintió y explicó. Uchiha Sir. Los ojos de Hiruzen se abrieron un poco y respiró hondo. Él. Orochimaru confirmó. Sí. Por un momento, Hiruzen sospechó haber oído mal. Espera, estoy un poco confundido. ¿Dices que Sir desarrolló el Rasengan? Orochimaru asintió sin decir una palabra, dejando a Hiruzen en silencio para procesar la revelación. Tras recomponerse un momento, Hiruzen frunció el ceño, confundido. ¿Por qué Sir te enseñaría este jutsu? Orochimaru encontró razonable la pregunta y repitió la explicación que Sir le había dado de antemano. ¿Cómo decirlo? Sir me debe mucho dinero. El rostro de Hiruzen se quedó en blanco. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿Te debe dinero? Sí. Durante los últimos 6 meses, Sir ha estado viajando constantemente. Sus gastos son enormes y, como no tiene ingresos, rápidamente se quedó sin fondos. Para continuar sus viajes, me pidió un préstamo. Pero al no poder pagar su deuda, decidió enseñarme el jutsu como compensación. Hiruzen no sabía si reír o llorar. Normalmente, el jutsu de un ninja era tan valioso como su vida. La mayoría preferiría morir de hambre en las calles antes que vender sus técnicas personales. Pero teniendo en cuenta el comportamiento habitual de Sir, no fue tan sorprendente. Sir, ese niño siempre está lleno de sorpresas. Dicho esto, Hiruzen aprovechó la oportunidad para preguntarle a Sir sobre su situación actual. ¿Sigue viajando? ¿No quiere volver a la aldea? Después de escuchar la explicación de Orochimaru, Hiruzen incluso comenzó a preguntarse si la única razón por la que Sir regresó fue porque se quedó sin dinero y necesitaba pedir prestado más. Orochimaru asintió. Hiruzen. Al ver a su maestro en silencio, Orochimaru se sintió confundido. ¿Qué ocurre, Lord Hiruzen? No es nada, respondió Hiruzen, sacudiendo la cabeza y restando importancia a la pregunta. Pero en el fondo, se sentía incómodo. Para que alguien tan joven desarrollara un jutsu tan avanzado como el Rasengan, este nivel de genialidad era simplemente demasiado extraordinario. Originalmente, creía que Orochimaru tenía el potencial para rivalizar con el primer Hokage. Pero tras descubrir la verdad, esa evaluación recayó en Sir. Si hubiera sido un ninja cualquiera, no habría importado. Pero el hecho era que Sir era un Uchiha. El único pequeño alivio fue que no tenía el Sharingan. Pero la mención del potencial de Hashirama hizo que Hiruzen recordara algo inquietante, enviándole un escalofrío por la columna. Un espía infiltrado en el clan Uchiha una vez le había enviado este mensaje. Sir posee un talento comparable al de Uchiha Madara en su mejor momento. Ser comparado con los Uchiha en su juventud por el anciano Itachi no era una simple cuestión de mero talento. Aunque Sir era excepcionalmente talentoso e incluso poseía un Kekkei Genkai, carecía del Sharingan. Dentro del clan Uchiha, era imposible que alguien sin el Sharingan recibiera tantos elogios. Claro, para el mundo exterior, Sir siempre había parecido no tener el Sharingan. Pero ¿quién podía asegurar que no lo estuviera ocultando? Dada la edad de Sir, era poco probable que fuera tan calculador, pero eso no significaba que los ancianos de su clan no le ordenaran mantenerlo en secreto. Entonces, la cuestión de si Sir realmente carecía del Sharingan o no todavía estaba en debate. Con ese pensamiento, Hiruzen Sarutobi preguntó casualmente. Por cierto, Orochimaru, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es? Sir, Hiruzen hizo una pausa, su mirada se volvió profunda y significativa. Incluso bajó un poco la voz. ¿Alguna vez te ha mostrado el Sharingan? ¿Por qué preguntas esto de repente? Orochimaru se sorprendió brevemente por la pregunta inesperada, pero Hiruzen encontró esta reacción normal y continuó. Bueno, si Sir tiene el Sharingan, estaba considerando asignarlo a misiones más importantes. Tal vez incluso traerlo al Anbu para entrenarlo. ¿El Anbu? Orochimaru conocía bien el nombre. El Anbu era una unidad comandada directamente por el Hokage. Tras pensarlo un momento, respondió. Con la personalidad de Sir, no creo que sea apartamento para el Anbu. Hiruzen habló con suavidad. El razonamiento es bastante complejo. A tu edad, me temo que no puedo explicarlo todo. Pero lo que sí puedo decirte es que hago esto por su bien. Orochimaru no insistió más y simplemente asintió, con aire de comprensión. De acuerdo, lo entiendo. Hiruzen parecía satisfecho.
Entonces, ¿puedes responderme ahora? Lo siento, señor Hiruzen, pero Tsir nunca ha mostrado el Sharingan frente a mí. La expresión de Orochimaru estaba perfectamente serena y Hiruzen no detectó nada inusual. Aunque se sentía un poco culpable por engañar a su maestro, finalmente decidió respetar la decisión de Tsir y no reveló la verdad. Quizás debido a la profunda confianza que depositaba en su alumno, Hiruzen no sospechó nada al oír esta respuesta. En cambio, dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Si Tsir tuviera el Sharingan, sería realmente aterrador. Con su nivel de talento, sin duda tendría el potencial de despertar el Mangekyou Sharingan. Sin embargo, el hecho de que no lo tuviera ahora no significaba que no lo tendría en el futuro. Hiruzen sabía que no podía bajar la guardia. Dada la corta edad de Tsir, la posibilidad de que despertara el Sharingan en los próximos años era muy real. ¿Debería asignar personas para vigilarlo? Apenas había surgido la idea cuando Hiruzen la descartó. No por sentimentalismo, sino porque Tsir se estaba volviendo demasiado poderoso. Vigilarlo podría alertarlo y causar consecuencias imprevistas. Su sugerencia a Orochimaru de traer a Tsir al Anbu no era solo una charla vacía, era un plan serio. Según informes de inteligencia, Tsir tenía una estrecha relación con el anciano Itachi. Si algún día descubriera la verdad, podría convertirse en una bomba de relojería. Para mantener la estabilidad en la aldea, esta situación debía prevenirse antes de que ocurriera. Aunque la personalidad de Tsir no parecía la de alguien que traicionaría a la aldea, la verdadera cuestión no era si quería sino si podía. Y Tsir era precisamente el tipo de persona que tenía el talento y la habilidad para hacerlo. Reclutarlo en el Anbu parecería un gesto de buena voluntad hacia los Uchiha, convirtiéndolo en un puente entre el clan y la aldea. Pero en realidad, permitiría al Anbu vigilarlo de cerca y asegurar su control. En lugar de dejar pasar esta amenaza potencial, era mejor mantenerlo a nuestro alcance. Mientras aún era joven e inexperto, podía ser guiado por el buen camino. Capítulo 203. Tierra de hierba, Ciudad Wan. Tras una lluvia de pleno verano, las calles de Ciudad Wan parecían las secuelas de la apresurada huida del canciller Kao de los aposentos de Lady Zhou. Al principio, la huida fue lenta, pero se intensificó rápidamente. Las llamas estallaron por todos lados, obligando a una retirada en pánico, dejando tras de sí trincheras lodosas llenas de agua y húmedos vestigios de pasión. Pero incluso esta humedad se secó rápidamente a medida que la temperatura continuó aumentando. Afuera de las puertas de la ciudad, bajo un sol abrasador, un grupo de funcionarios se estiraba el cuello y se ponía de puntillas, sudando profusamente mientras esperaban con ansiedad. Entre ellos se encontraba incluso el mismísimo Daimi del país de la hierba. No estaba claro cuánto tiempo llevaban esperando cuando un repentino aviso llegó desde adelante. Por fin, la persona que tanto anhelaban había llegado. Los oficiales se ajustaron rápidamente la vestimenta, con expresión de respetuosa expectación. Pronto, un gran palanquín cargado por 8 hombres apareció ante sus ojos. Lo rodeaba un gran grupo de guardias, lo que indicaba el alto estatus de quien lo ocupaba. El Daimi del país de la hierba condujo a sus funcionarios hacia adelante para dar la bienvenida al invitado. La persona dentro del palanquín levantó la cortina, revelando a un hombre de mediana edad con una gran barriga que bajó del carruaje. Con una sonrisa halagadora, el Daimi del país de la hierba no perdió tiempo en colmar de elogios al hombre, llegando incluso a comparar su visita con una lluvia largamente esperada después de una sequía, ignorando por completo su propia posición como gobernante de una nación. Pero esta era simplemente la realidad de la época. Los países pequeños carecían de dignidad, sobre todo cuando se encontraban atrapados entre grandes potencias. Ser usado como peón era una cosa, pero ser reducido a un simple tablero de ajedrez era mucho peor. La desafortunada ubicación geográfica del país de la hierba lo convertía en un campo de batalla natural, ligeramente mejor que su vecino, el país de la lluvia, pero por muy poco. Después de todo, el país de la lluvia contaba con el legendario Anzola Salamandra como elemento disuasorio. Aquí, sin embargo, no tenían nada más que un grupo de ninjas de tercera categoría, que dependían del robo y la búsqueda de comida para aprender jutsu, una vergüenza siquiera mencionarla. Así, el Daimi del país de la hierba gastaba una fortuna cada año intentando congraciarse con el país del fuego, con la esperanza de evitar convertirse en daño colateral en las guerras de las grandes naciones. Una de esas tácticas diplomáticas fue invitar al Daimi del país del fuego a una visita con todos los gastos pagos.
Tras unas breves palabras de cortesía, el daimi del País del Fuego regresó perezosamente a su palanquín y, rodeado de los funcionarios del País de la Hierba, se dirigió a su residencia. Al cruzar las calles, el fuerte repique de los gongs anunció su llegada, incitando a la gente común a apartarse en reverencia. Poco después, el daimi del País del Fuego estaba sentado en un gran banquete preparado con meticuloso cuidado. Dentro del salón, los faroles brillaban con fuerza y una música elegante inundaba el ambiente. Todo estaba preparado para la llegada del invitado de honor. Una vez que todos estuvieron sentados, el daimi del País de la Hierba aplaudió, indicando a los sirvientes que trajeran abundantes platos en bandejas ornamentadas. Entonces, cantantes y bailarines subieron al escenario, con voces melodiosas y movimientos encantadores. El daimi del País del Fuego reprimió un bostezo. La misma rutina de siempre. Empezaba a aburrirlo. Incluso consideró acortar el viaje y regresar a casa temprano. En ese momento, una figura llamativa llamó su atención. Ella era deslumbrante, sensual, seductora, con deliciosos labios rojos y un cabello verde suelto, tan vibrante como la hierba fresca. Al poco tiempo, la mujer se acercó a él por voluntad propia. El daimi del País del Fuego sonrió para sí mismo. Impresionante. ¿El daimi del País de la Hierba siquiera me ofrece semejante belleza? Todos esos años apoyando a su país han dado sus frutos. La mujer lo saludó cortésmente y, a través de las presentaciones, se enteró de que ella no era otra que la esposa del daimi del País de la Hierba. El daimi del País del Fuego quedó atónito por un momento. ¿Una mujer casada? Ahora eso es exquisito. Dio la casualidad de que esa era su debilidad particular y la mujer lo había cautivado por completo. Tras el banquete, el daimi del País del Fuego se retiró a la mejor habitación de su residencia. Allí, llamó a su sirviente, murmuró unas instrucciones enigmáticas y observó cómo éste se marchaba a toda prisa. Cuando el sirviente regresó, lo acompañaba nada menos que la esposa del daimi del País de la Hierba. Al verla, el daimi del País del Fuego sonrió y murmuró repetidamente: «Excelente, excelente». Su mirada hambrienta dejó claro lo que quería. La mujer dudó, aparentemente sorprendida por la audacia del daimi del País del Fuego. Pero dado su estatus, no se atrevió a negarse rotundamente. Se lamió los labios. «¿Sabes por qué te llamé?». Ella negó con la cabeza, fingiendo no entender. Él se acercó lentamente y tomó su mano. Ella se estremeció levemente, asombrada por su audacia. Nunca imaginó que el daimi del País del Fuego sería tan descarado. Pero considerando su rango, sabía que no debía reaccionar exageradamente. Cuanto más dudaba ella, más disfrutaba él del juego. Con un brillo de entusiasmo en los ojos, fue directo al grano. «Me cautivó en cuanto te vi hoy», dijo. «¿Te gustaría acompañarme esta noche?». Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaba que él fuera tan desvergonzado. Ella se mordió el labio, su expresión era conflictiva. Pero no me malinterpreten, no fue por lealtad a su esposo. Si tenía la oportunidad de convertirse en la consorte del daimi del País del Fuego, ¿por qué se conformaría con ser solo la esposa del daimi del País de la Hierba? Como comerciante experimentada de productos básicos de alto valor, sabía exactamente cómo aumentar el precio. Dicen que cuanto más difícil es conseguir algo, más valioso se vuelve. El daimi del País del Fuego, siempre lujurioso, se excitó aún más ante su reticencia. Al fracasar la persuasión, recurrió a la coerción. «Mi señora», susurró, «no querría usted que su país sufriera la guerra, ¿verdad?». Con esas palabras, la esposa del daimi del País de la Hierba de repente encontró una justificación para sus acciones. Suspiró dramáticamente, fingiendo estar profundamente preocupada. «Pero si me quedo aquí demasiado tiempo», murmuró, «mi señor podría darse cuenta. Podría armar un escándalo». El daimi del País del Fuego hizo un gesto de desdén con la mano. «No te preocupes. Acompáñame a mi residencia». Ella apartó la mirada, fingiendo reticencia pero hablando en voz baja. «Servir al daimi del País del Fuego, sería mi mayor honor». No mucho después, la noticia llegó al daimi del País de la Hierba. Un sirviente informó: «Mi señor, el daimi del País del Fuego se ha ido». El daimi del País de la Hierba frunció el ceño. ¿Se fue tan pronto? ¿Acaso le faltó hospitalidad? El sirviente dudó, debatiendo si debía revelar la verdad. Sintiendo que algo andaba mal, el daimi presionó: «Habla». El sirviente respiró hondo y dijo vacilante: «Bueno, antes de irse, el daimi del País del Fuego también se llevó a la dama con él». El daimi del País de la Hierba estaba atónito. Su mente luchaba por procesar las palabras. «¿Qué?
El sirviente continuó con cautela. Su excelencia dijo que agradecía su invitación y quería devolverle el favor invitándolos a usted y a su esposa a la Tierra del Fuego. Como no pudo encontrarlos en ese momento, se llevó a la dama primero y esperó que no les importara. El rostro del daimi se retorció de incredulidad. ¿No pudo encontrarme? ¿Cómo es posible? El sirviente dudó nuevamente. Habla. Ladró el daimi. Bueno, el sirviente tartamudeó, incapaz de articular palabra. Pero mientras el daimi recomponía todo, su rostro se sonrojó de rabia. Al igual que su país, su cabeza se había teñido de un brillante tono verde. Indignante. Con un rugido, desenvainó su espada, con los ojos inyectados en sangre por la furia. Un consejero cercano se aferró a su pierna, suplicando desesperadamente. Mi señor, por favor, mantenga la calma. Un pequeño error podría provocar un desastre. El daimi estaba furioso. Tranquilo. Estarías tranquilo si fuera tu esposa. El consejero guardó silencio durante un largo instante antes de murmurar. Mi señor, no tengo esposa. ... Esta frase fue como un balde de agua fría, extinguiendo las llamas de la ira que ardían en el daimi del país de la hierba. Cayó de rodillas, con los ojos llenos de humillación y lágrimas corriendo por su rostro. ¿Deben las pequeñas naciones ser siempre oprimidas ante las grandes potencias? Sus lágrimas no eran por su esposa. No la amaba tanto. Lo que realmente lo hacía llorar era la devastadora realidad de ser un daimyo, obligado a sobrevivir a la sombra de naciones poderosas, en constante tensión. Era sofocante. Su consejero más cercano reflexionó un momento, con expresión solemne mientras decía con voz profunda. Su Alteza, tengo un plan. Una forma de restaurar la dignidad de la tierra de la hierba. El daimi se secó las lágrimas de humillación y levantó la cabeza. ¿Qué plan? El asesor miró a su alrededor. Sus ojos mostraban vacilación, lo que indicaba que el asunto era delicado. Comprendiendo la gravedad de la situación, el daimi hizo un gesto con la mano, despidiendo a los sirvientes, dejándolos solo a ellos dos en la habitación. Una vez que estuvieron solos, el asesor finalmente habló. Guerra. Los ojos del daimi se abrieron de par en par, con el rostro lleno de miedo. La fuerza militar del país del fuego supera a la nuestra cientos, no, miles, de veces. Si el país de la hierba declara la guerra imprudentemente, sería como una mantis intentando detener un carro. Estaríamos marchando hacia nuestra propia destrucción. Su arrebato anterior no había sido más que palabras de ira. ¿Cómo podía su consejero tomárselo en serio? Pedirle que fuera a la guerra contra el país del fuego era prácticamente un suicidio. El asesor explicó. Si lucháramos solos, sí, sería una muerte segura. Pero ¿y si uniéramos fuerzas con otras naciones? ¿Otras naciones? Exactamente. No somos el único país pequeño atrapado entre grandes potencias. Hay otros como el país de las aves, el país de las cascadas y el país de la lluvia. En particular, el país de la lluvia se encuentra en una posición geográfica aún peor que la nuestra. Sin embargo, su líder, Ant de la Salamandra, ostenta un poder que rivaliza con el de las grandes naciones. Y es un hombre ambicioso. Si unimos a las naciones más pequeñas, quizás podamos tener una oportunidad contra el país del fuego. El daimi aún dudaba. El país del fuego tiene profundas raíces y es poderoso. Incluso si nos aliamos con otros países pequeños, no podemos asegurar la victoria. Además, unir a las naciones es un desafío, pero incluso si lo logramos, mantener una alianza sólida es otro. El asesor asintió. Por eso necesitamos un aliado aún más fuerte. ¿Un aliado más fuerte? ¿Quién? La Tierra del Viento. ¿La Tierra del Viento? Sí. ¿Por qué nos ayudarían a luchar contra la Tierra del Fuego? Por los recursos. ¿Recursos? La Tierra del Viento puede ser vasta, pero la mayor parte de su territorio es un desierto árido, inapropiado para la agricultura. Han padecido durante mucho tiempo escasez de alimentos y agua. Desde la fundación de su nación, han codiciado las fértiles tierras de la Tierra del Fuego. Si logramos incorporarlos a nuestra alianza, la Tierra del Fuego dejará de ser invencible. Al ver que el consejero tenía más que decir, el daimi permaneció en silencio, permitiéndole continuar. El asesor continuó. Incluso con el país del viento de nuestro lado, no podemos garantizar la victoria. ¿Pero recuerdas algún incidente reciente entre el país de la tierra y Iwagakure? ¿Qué incidente? Una noche, el 5 colas enloqueció repentinamente, causando una destrucción masiva en Iwagakure y provocando muchas muertes. Como el país de la hierba limitaba tanto con el país del fuego como con el país de la tierra, el daimi había escuchado rumores sobre este evento.
Según rumores, esto pudo haber sido orquestado por Konohagakure. Iwagakure incluso los confrontó, usándolo como pretexto para una guerra. Aunque al final se negoció la paz, se cree que Iwagakure cedió por temor al poder abrumador de Konoha y para evitar más bajas. Su Alteza, piénselo. Si formamos una alianza con las naciones más pequeñas y el país del viento para atacar Konoha, ¿cree que Iwagakure dejaría pasar semejante oportunidad? Y una vez que se unan, ¿qué cree que harían las demás grandes naciones? No querrían perderse la oportunidad de repartirse el botín. Si todo sale según lo previsto, podríamos incluso destruir por completo la Tierra del Fuego. Y una vez que eso ocurra, las grandes naciones restantes, viento, tierra, rayo y agua, inevitablemente se enfrentarán entre sí, luchando por las ricas tierras que quedaron atrás. En ese momento, solo nos queda sentarnos y observar cómo luchan los tigres. Cabalgando sobre la ola del caos, la tierra de la hierba podría alzarse y convertirse en una gran potencia. Al oír este análisis, la expresión del Daimi cambió. Estaba claramente tentado, sobre todo por la perspectiva de la gloria nacional. Respiraba con dificultad, pero se obligó a reprimir sus deseos con lo que le quedaba de razón. Esta es una decisión importante. Déjame pensarlo detenidamente. Si fracasamos, la tierra de la hierba será completamente destruida. Justo cuando terminó de hablar, una voz desconocida de repente resonó en la habitación. No necesitas pensar. Yo tomaré la decisión por ti. El Daimi se puso rígido y se giró alarmado. Sin que él lo supiera, un hombre enmascarado había aparecido en la habitación. Su rostro palideció mientras instintivamente intentaba llamar a sus guardias, pero ningún sonido escapó de sus labios. El hombre enmascarado, Uchiha Madara, pasó junto a él sin cuidado y se detuvo ante el consejero arrodillado. Él miró hacia abajo y dijo: «Tú lo guiarás desde aquí». El consejero miró a Madara con profunda reverencia. «Como órdenes». Madara asintió en señal de reconocimiento antes de desaparecer como el viento, sin dejar rastro. Si todo salía bien, la guerra estallaría pronto. Konoha se vería obligada a desplegar un gran número de shinobi, y era muy probable que Tsir fuera enviado al campo de batalla. Esa sería la oportunidad perfecta para implantarle el 5 colas. Además, las defensas de Konoha se debilitarían, lo que lo convertiría en el momento ideal para desatar un ataque de bestia con cola, replicando la destrucción que sufrió Iwagakure. Antes de partir, Madara lanzó un sutil genjutsu de sugestión psicológica, reforzando la inclinación del Daimi hacia la guerra. La efectividad y duración de la técnica dependían de la fuerza y el nivel de deseo del objetivo. En otras palabras, cuanto más débil sea el objetivo y más fuertes sus deseos, más efectivo será el genjutsu. Tanto el Daimi del país del fuego como ahora el Daimi del país de la hierba habían caído sin saberlo bajo la influencia silenciosa de Madara. Incluso después de que el genjutsu desapareciera, nunca sospecharían que habían sido manipulados, porque creerían que la decisión fue completamente suya. Con su poderoso jutsu, Madara podía incluso retrasar la activación del genjutsu hasta que se encontrara un detonante específico. Por ejemplo, había utilizado la misma técnica en Tsir, estableciendo la condición de que solo tendría efecto al presenciar personalmente la muerte de Tsunade y despertar el Mangekyou Sharingan. Después de un rato, el Daimi del país de la hierba recuperó la compostura, frotándose las sienes. El asesor gritó: «Su Alteza, sí, ¿dónde estábamos?», murmuró el Daimi, con un tono que parecía indicar que nunca había visto a Uchiha Madara. El asesor repitió su análisis. Los ojos del Daimi ardían de ambición por el ascenso del país de la hierba. En ese caso, preparémonos para la guerra contra el país del fuego. Tú estarás a cargo de este asunto. El asesor hizo una profunda reverencia. Sí, Su Alteza. Capítulo 204. Un mes después. Una alianza formada por varias naciones pequeñas, incluida la Tierra de la Hierba, la Tierra de la Lluvia y la Tierra del Cielo, junto con la Tierra del Viento, declararon oficialmente la guerra a Konoha. Con el sonido de una explosión, la guerra comenzó oficialmente. La noticia de la batalla a gran escala se extendió rápidamente, pasando de una persona a 10, de 10 a 100, y de 100 a 1000. Incluso la Tierra de los Osos, situada cerca de la costa y lejos del campo de batalla principal, recibió la noticia. Dentro de un restaurante, viajeros que regresaban de diversos países compartían la información más reciente con los lugareños. En un rincón apartado, Sir, que estaba comiendo, casi se atragantó al escuchar la conversación. Puso los ojos en blanco y casi se desmaya. Apretando el puño, Sir se golpeó el pecho y luego bebió un poco de té para obligarse a tragar.
Solo entonces logró recuperarse. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué había estallado la guerra tan de repente? Según la cronología original, este período debería haber sido testigo de escaramuzas menores como máximo. ¿Cómo pudo estallar una guerra a gran escala de la nada? Sentado frente a él, Kakuzu permaneció indiferente al oír la noticia. Simplemente levantó un párpado y observó cómo Tsir se levantaba de su asiento, se dirigía a otra mesa a buscar información y luego regresaba. Finalmente, Kakuzu movió ligeramente los labios. ¿Terminaste de preguntar? Tsir volvió a sentarse, aún conmocionado. Estamos hablando de guerra. ¿No te sorprende? En mi época, esto era algo cotidiano. Kakuzu nació durante el período de los reinos combatientes. Para él, la guerra no era nada fuera de lo común. La noticia le sorprendió un poco, pero como ya no servía a ningún pueblo, simplemente adoptó una actitud de desapego. ¿Tu tiempo? Los ojos de Tsir se iluminaron como si hubiera descubierto algo. Abrió los ojos exageradamente y fingió sorpresa. Kakuzu. Tsir lo miró con curiosidad. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes? Claro, ya sabía la edad de Kakuzu. Solo estaba probando cuánto confiaba Kakuzu en él. En el momento en que Kakuzu reveló su pasado, significaría que su relación había dado un paso adelante significativo. Kakuzu se dio cuenta de que se le había escapado algo. Quizás porque habían pasado mucho tiempo juntos, no rechazó la pregunta de plano como antes. En cambio, dio una respuesta vaga. Una vez luché contra el primer Hokage de tu aldea. Esta respuesta dejó abierta su edad. Un destello de emoción cruzó los ojos de Tsir, pero fingió escepticismo. ¿En serio? ¿Peleaste con él? ¿Lo creas o no? La voz de Kakuzu era fría. No me digas que simplemente lanzaste un shuriken desde 800 metros de distancia y lo llamaste una pelea. Ante este comentario, la expresión de Kakuzu se ensombreció y su tono se tornó amenazador. Si quieres morir, puedo concederte tu deseo. Tsir se echó atrás rápidamente y rió. Solo bromeaba. No hay necesidad de preocuparse. Cambió de tema rápidamente. ¿Por qué peleaste con él en primer lugar? Mi aldea me ordenó. Kakuzu hizo una pausa a media frase y soltó una risa fría. Asesinarlo. Mientras hablaba, le dirigió a Tsir una mirada significativa, como si intentara evaluar su reacción. Tsir bajó la cabeza y se quedó pensativo. Era de esperarse esa reacción. Después de todo, cualquier shinobi normal de Konoha reaccionaría al oír algo así. Después de una larga pausa, Tsir preguntó vacilante. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿No me crees? Tsir negó con la cabeza. Solo me preguntaba, ¿eran los altos mandos de tu aldea unos completos idiotas? Los ojos medio cerrados de Kakuzu parpadearon con confusión, como si dijera, ¿qué quieres decir? ¿No es obvio? Un shinobi tan fuerte como el primer Hokage, ¿cómo es posible que lo asesinaran? Si fuera posible, tus superiores no habrían tenido que dar esa orden. Tsir miró el rostro enmascarado de Kakuzu, donde solo se veían sus ojos, y sonrió con suficiencia. ¿No lo crees, hermano Kakuzu? Entonces, como si de repente recordara algo, cambió su tono y bromeó. O debería decir, abuelo Kakuzu. El rostro de Kakuzu se ensombreció al instante. Técnicamente hablando, Tsir no se equivocaba. Dada su edad, sí que era un anciano. Pero oírlo de este mocoso, que siempre se comportaba como un adulto, era irritante. Antes de que Kakuzu pudiera enfadarse, Tsir volvió a hablar. Claro, visto desde otra perspectiva, todo esto cobra sentido. Continúa. Si tu respuesta no me satisface, Kakuzu entrecerró los ojos amenazadoramente. Quizás te entregue a cambio de una recompensa. Tsir permaneció impasible y presentó su teoría. O eran estúpidos o tramaban algo. Kakuzu encontró la frase extrañamente refrescante. En mi opinión, si tus antiguos superiores no eran unos completos tontos, entonces probablemente querían usar esta misión como una forma de deshacerse de ti. Kakuzu se quedó en blanco por un momento. No entendía. Siempre había sido un shinobi leal y trabajador. ¿Por qué los líderes de su aldea querían su muerte? No recuerdo haberlos ofendido jamás. La voz de Kakuzu era baja. Tsir lo miró fijamente. ¿Estás seguro? Piénsalo bien. Kakuzu respondió con firmeza. Estoy seguro. Tsir no se anduvo con rodeos. No está bien. Tu mayor problema era que eras demasiado fuerte. Las pupilas de Kakuzu se contrajeron ligeramente. Tsir se frotó la barbilla pensativo. Supongo que no eres de ninguna de las 5 grandes naciones, ¿verdad? Kakuzu permaneció en silencio. Tsir sonrió.
No lo niegas, así que lo tomaré como un sí. HMPH. En este mundo, los shinobi con la fuerza de un Kage son extremadamente raros, especialmente en naciones pequeñas. Las probabilidades de que aparezca uno son casi nulas. Sir lo halagó sutilmente, con palabras que sonaban naturales y persuasivas. Kakuzu no lo demostró, pero claramente disfrutó del cumplido. Normalmente, con tu fuerza, habrías hecho innumerables contribuciones a tu aldea, te habrías convertido en un héroe y, finalmente, habrías sido elegido como su líder. Kakuzu asintió levemente, sin negarlo. En aquel entonces, efectivamente era muy respetado en su pueblo, y convertirse en su líder no era una imposibilidad. Kakuzu preguntó, ¿pero, qué tiene eso que ver con que los superiores quieran verme muerto? Tiene todo que ver con eso. Si te hubieras convertido en el líder de la aldea, ¿qué intereses se habrían visto amenazados? Kakuzu se dio cuenta. Su expresión se ensombreció al murmurar, idiotas. ¿Hicieron todo esto por una razón tan insignificante? Nunca quise ser el líder de la aldea. Sir negó con la cabeza. No importa si lo querías o no. Lo que importaba era que podías. Kakuzu dejó escapar un resoplido frío, luciendo desdeñoso. Sin él, el poder de Takigakure había disminuido enormemente, convirtiéndolo en una aldea ninja de tercera categoría. Originalmente, si no fueras tan fuerte, los líderes de la aldea podrían haber manipulado fácilmente la situación para ceder el liderazgo a sus herederos. Pero tu fuerza fue demasiado abrumadora. Lo trastocó todo. Así que idearon este plan desesperado: enviarte a asesinar al primero Kage. Si lo conseguías, genial. Si fracasabas, aún así habrían allanado el camino para sus sucesores elegidos. Esto no era una tontería. En la historia original, el líder de Takigakure era solo un niño, claramente resultado de la herencia y no del mérito. Kakuzu escuchó el análisis de Tsir. Recordó a los nuevos líderes de la aldea, todos ellos descendientes de los anteriores altos mandos. De repente, todo encajó. Kakuzu se quedó atónito por un momento. Miró a lo lejos, con una extraña mezcla de emociones en sus ojos, y murmuró, ¿volver a la aldea, Desde que se convirtió en un ninja rebelde, nunca había pensado en regresar a la aldea algún día. Ahora que la oportunidad estaba frente a él, decir que no se sintió tentado sería una mentira. Después de todo, de joven, había sido un ninja idealista. Si no hubiera sido por esa traición, no habría terminado así. Durante sus días como bandido con este mocoso frente a él, no estaba seguro de si era porque el dinero llegaba demasiado rápido o demasiado fácilmente. Para ser honesto, su actitud hacia el dinero no era tan obsesiva como solía ser. Sin el afán de ganar dinero, de repente sintió un vacío interior. Y ahora, regresar a la aldea, limpiar su nombre y convertirse en el líder de Takigakure parecía una buena manera de llenar ese vacío. Sir notó la actitud vacilante de Kakuzu y continuó. Si quieres, puedo ayudarte a elaborar un plan. Kakuzu no creyó ni por un segundo que Sir tuviera la amabilidad de ayudarlo a cambio de nada. ¿Qué intentas ganar conmigo esta vez, mocoso? ¡Qué cruel! ¿De verdad así es como me ves? Kakuzu se burló. ¿Me equivoco? Sir sonrió con suficiencia, sin fingir más. Está bien, lo admito. Hay algo que quiero de ti. Kakuzu entrecerró los ojos. Sir continuó. En este momento, mi aldea está en guerra con otras naciones. Como miembro de mi aldea, necesito reclutar aliados poderosos. Kakuzu se sorprendió, pero se mostró escéptico. ¿Tú? ¿A alguien como tú le importa su aldea? No me juzgues por mi actitud. Al fin y al cabo, sigo siendo parte de mi pueblo, dijo Sir con narcisismo. Aunque soy un genio y veo las cosas con más claridad que la mayoría, este sigue siendo el lugar donde me crié. Claro que le tengo cierto apego. Mientras la aldea no me traicione o vaya más allá de lo que puedo tolerar, seguiré siendo el Sir de Konoha. Kakuzu lo pensó seriamente antes de hablar. Tu perspectiva siempre me sorprende. Sir sonrió descaradamente. Eso es porque soy un genio. HMPH. Kakuzu permaneció indiferente. Sir preguntó. Entonces, ¿qué piensas? Bien, estoy de acuerdo. Si de verdad puedes hacer lo que dices, ayudarme a regresar a mi aldea y convertirme en su líder, te ayudaré. Pero espero una recompensa por mi ayuda. Hablar de dinero entre nosotros es tan innecesario. Ayudarte es un favor personal. Pero los asuntos de los pueblos son entre pueblos. Ah. Ya piensas como un líder antes incluso de convertirte en uno. Nada mal. Kakuzu. Sir dejó de burlarse de él, cruzó los dedos y apoyó la barbilla en ellos. Ahora, ¿puedes decirme cuál es tu aldea?
Kakuzu dudó por un momento antes de hablar con voz profunda. Takigakure. Toshiro parpadeó. ¿Takigakure? Ese es mi antiguo pueblo. Sir pensó por un momento antes de bromear. Oh, no me extraña que estuvieras tan obsesionado con el país de las cascadas en ese entonces. Tuviste este plan desde el principio. Eres todo un conspirador. ¿Y qué si lo soy? Kakuzu no lo negó. Sir pensó por un momento y dijo, ahora que lo pienso, Takigakure tiene una bestia con cola, ¿verdad? Kakuzu se sorprendió. ¿Sabes algo de eso? Sir sonrió con suficiencia. Nunca subestimes la red de información de mi clan. Entonces, murmuró para sí mismo. Es extraño, no es una nación importante, pero les asignaron una bestia con cola y no la han perdido. Al oír esto, Kakuzu se irritó. La aldea solo poseía a la bestia con cola gracias a sus esfuerzos. Sir preguntó. ¿Tu aldea tiene ahora un Jinchuriki? ¿Cómo voy a saberlo? Kakuzu no había vuelto en mucho tiempo y no tenía ni idea. Sir rió entre dientes. Tengo una idea atrevida. ¿Quieres oírla? Kakuzu frunció el ceño levemente ante la mirada traviesa de Sir. ¿Qué planeas? Sir sonrió con malicia. He oído que si alguien se convierte en Jinchuriki, obtiene un poder inmenso. Kakuzu, ¿alguna vez has considerado convertirte en el anfitrión del Siete Colas? Al oír esto, incluso Kakuzu se sorprendió y miró ferozmente a Sir. Sir continuó bromeando. Tu cuerpo ya es extraño debido a tu técnica secreta. Añadir una bestia con cola no debería suponer una gran diferencia. Con tu fuerza, controlar el poder de la bestia no debería ser demasiado difícil. Bromas aparte, el Siete Colas en realidad le sentaba bastante bien a Kakuzu. En la historia original, el Siete Colas era bastante decepcionante y no estaba a la altura de su supuesto poder. Pero a diferencia de las otras bestias de 8 colas, el 7 colas podía volar. Combinado con la técnica de miedo al rencor terrestre de Kakuzu, que le permitía crear criaturas voladoras, sería una combinación aterradora. Imagina un Jinchuriki con 5 vidas. Solo pensarlo era aterrador. Si tanto te interesa, ¿por qué no te conviertes en Jinchuriki? Espetó Kakuzu. Si alguien debería hacerlo, eres tú, con esos ojos. Sir rió torpemente. Creo que paso, luego, analizó seriamente los beneficios de ser un Jinchuriki para Kakuzu. Al principio, Kakuzu se burló, pero al escucharlo, empezó a considerarlo. Takigakure era demasiado débil. Si las naciones principales no hubieran evitado romper el equilibrio, no podrían conservar su bestia con cola. Tras esta guerra, el equilibrio mundial podría cambiar. No era seguro que Takigakure pudiera seguir reteniendo a la bestia. Entonces, en lugar de arriesgarse, ¿por qué no convertirse en Jinchuriki y transformarse en una potencia? Si pudiera regresar a su aldea y convertirse con éxito en su líder, sería una opción que consideraría. Al ver a Kakuzu considerando seriamente la idea, Sir se quedó atónito. Solo estaba bromeando. ¿De verdad lo estaba considerando? Convertirse en Jinchuriki era un arma de doble filo. Dependía de la persona. Para Kakuzu, los beneficios superaban los riesgos. Pero para Sir, los riesgos eran mayores. Además, aunque quisiera, no sería elegido. Ese honor estaba reservado para el clan Uzumaki. Los líderes de la aldea tendrían que estar locos para colocar una bestia con cola dentro de un Uchiha. Si alguna vez terminara con una bestia con cola dentro de él, combinada con su Sharingan, los líderes de la aldea probablemente querrían verlo muerto de inmediato. ¿Un Sharingan malvado combinado con una bestia con cola malvada? La aldea jamás lo toleraría. Tras terminar de comer, recibieron la repentina noticia de que una gran batalla estaba a punto de estallar. Sir no tuvo más remedio que abandonar sus planes con Kakuzu en el país de los osos y regresar a la aldea. Si se demoraba más, probablemente el pueblo enviaría gente a buscarlo. No había escapatoria a una guerra de esta magnitud. Guerra. A su edad, no quería luchar en una guerra. Un solo paso en falso podía significar la muerte. Antes, podría simplemente relajarse y evadir responsabilidades. Pero ahora, debido a su vínculo con Tsunade, ya no podía hacerlo. Si alguna vez su relación saliera a la luz y la gente supiera que el novio de Tsunade tenía un pasado manchado, ella inevitablemente enfrentaría críticas. Puede que a Tsunade no le importe, pero a su novio, Sir, sí. Ahora comprendió el dicho. Cuando una persona tiene ataduras, también tiene debilidades. Mocoso, no mueras en esta guerra. Antes de despedirse, Kakuzu hizo un comentario especial al decir esto. Por supuesto. Tengo una armadura de protagonista, ¿cómo podría morir? ¿Armadura de trama del protagonista?
Al ver la expresión confundida de Kakuzu, Sir se rió entre dientes, se despidió con la mano y se dirigió hacia Konoha. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leik en capítulo 205. Al regresar a la aldea, Sir percibió de inmediato una atmósfera distinta a la anterior. Una profunda tristeza se cernía sobre los rostros de los aldeanos, agobiados por la ansiedad. Las nubes de guerra se ciernen sobre las cabezas de todos, murmuró Sir mientras caminaba por las calles. Mientras se dirigía, se topó con un joven Fugaku Uchiha. Al ver a Sir regresar, Fugaku dio un paso adelante y lo saludó. Sir, has vuelto. Sir suspiró con impotencia. Con las cosas así, ¿cómo podría seguir con ganas de viajar? Fugaku lo miró con admiración. Con tu fuerza, sin duda tendrás un papel importante en el campo de batalla. Yo también quiero ir, pero los adultos del clan se niegan a enviarme. Sir le dio un golpecito a Fugaku en la frente. ¿Qué hay que admirar? Si fuera por mí, preferiría no ir. Mientras hablaban, Sir llegó a la sede de la fuerza policial de Konoha para reunirse con el líder del clan Uchiha. El líder del clan Uchiha se alegró de ver a Sir regresar. ¿Has vuelto? Sir preguntó sobre el motivo detrás del estallido de la guerra. Después de una breve conversación, comprendió la situación general. La creciente disparidad económica entre las naciones había llevado a un desequilibrio en la distribución de los recursos. Esta razón era casi idéntica a lo que había aprendido de la historia original, pero ¿por qué había estallado la guerra tan pronto? Incapaz de entenderlo, Sir suspiró. Por otro lado, el líder del clan Uchiha estaba igualmente indefenso. El anciano Itachi se había sacrificado para retrasar la guerra, pero a pesar de sus esfuerzos, la guerra estalló de otra manera. Descansa ahora que has vuelto. No creo que pase mucho tiempo antes de que la aldea te asigne una misión. Sir regresó a casa, durmió bien y recargó energías. Al día siguiente, fue citado a la oficina del Hokage para recibir su misión. Cuando llegó a la oficina del Hokage, vio la imagen siempre familiar de Hiruzen Sarutobi fumando su pipa. Oh, has vuelto, saludó Hiruzen. Al ver esa sonrisa inocente, Sir rió con amargura. Si no hubiera regresado, supongo que la aldea habría enviado a alguien a buscarme. En estos tiempos turbulentos, no le causaré ningún problema a la aldea. Hiruzen estaba satisfecho con su actitud y lo elogió. Has crecido. ¿Con quién llevaré a cabo mi misión? ¿Con Orochimaru y los demás? De ser posible, Sir prefería estar en su equipo. Se conocían bien, lo que facilitaba la coordinación. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él deseaba. Orochimaru y los demás ya habían sido asignados a sus propios escuadrones. Perdóname por preguntar, pero ¿quién es el líder de su escuadrón? Sir tenía curiosidad por saber quién en Konoha podría liderar a esos tres. Hiruzen respondió directamente. Soy yo. Por un breve momento, Sir quedó sorprendido. Hiruzen, con el rostro arrugado, esbozó una sonrisa de disculpa. Desde que me convertí en Hokage, ha pasado mucho tiempo desde que cumplí mi función de maestro. Sus discípulos eran aún demasiado jóvenes. En el campo de batalla, las espadas no conocían la piedad, y los accidentes podían ocurrir en cualquier momento. Hasta que no maglaran del todo, no se sentiría cómodo confiándolos a nadie más. Una respuesta inesperada pero razonable, comentó Sir. No poder formar equipo con Orochimaru y los demás fue decepcionante. ¿Con quién me agruparán? Hiruzen sonrió. Tu líder de escuadrón será alguien de tu clan, Uchiha Aka. Fue recomendado por tu clan. A Sir le pareció aceptable el acuerdo. Aka era un viejo conocido, no una persona cualquiera. Su fuerza era confiable. Eso funciona. ¿Cuál es mi misión? Dirígete a la puerta principal de Konoha. Aka te informará sobre los detalles allí. Sir respondió con indiferencia con uno, y luego preguntó. Entonces, ¿hay algo más? Si no, me dirigiré al punto de encuentro. ¿No sientes curiosidad por los otros dos miembros? Aunque me lo digas, probablemente no los conozca. Los conoceré cuando llegue el momento. Aparte de Tsunade y su equipo, Sir no prestó mucha atención a las demás personas de la aldea. En lugar de perder el tiempo en eso, prefirió centrarse en mejorar su propia fuerza. Sin embargo, las cosas no salieron como Sir esperaba. Al llegar a la puerta principal de Konoha, además del rostro familiar de Uchiha Aka, reconoció a uno de los otros dos miembros del equipo. Era una chica 2 años mayor que él, llamada Sayuri, también del clan Uchiha. Sin embargo, no poseía el Sharingan y se especializaba en ninjutsu médico. Al verla, Sir no pudo evitar pensar en Tsunade.
Se preguntó qué estaría tramando, con un suspiro silencioso, negó con la cabeza, dejando de lado ese pensamiento para centrarse en el presente. Entonces preguntó. Entonces, Sensei Aka, ¿cuál es nuestra misión? Tsir lo llamó, pero no hubo respuesta. Frunció el ceño y volvió a preguntar. ¿Qué pasa? Saliendo de sus pensamientos, Uchiha Aka se disculpó. Lo siento, me distraje un momento. ¿Distraído? Sir parecía desconcertado. Según su impresión, Uchiha Aka no era de los que pierden la concentración. Tenía curiosidad, pero como Aka no parecía dispuesto a explicarlo, no insistió. Aka recuperó rápidamente la compostura y habló con seriedad. Las fuerzas enemigas que nos esperan están lanzando un feroz asalto para romper las fronteras de la Tierra del Fuego. Nuestra misión es sabotear sus líneas de suministro y debilitar su ofensiva. Una pequeña inversión para un gran retorno, ¿eh? A Tsir le pareció razonable la estrategia. Tras reflexionar un momento, preguntó. ¿Hay otros equipos involucrados en esta misión además de nosotros? Por supuesto. Para garantizar el éxito, una división Anbu también brindará el apoyo necesario. Al oír eso, Sir se sintió algo aliviado. Después de todo, quienes lograban entrar en el Anbu generalmente eran ninjas hábiles. Mientras tanto, Uchiha Aka observaba en silencio a Tsir. Gracias a una sesión informativa del líder del clan Uchiha, Aka se enteró del inusual límite de doble linaje de Tsir. Ahora entendía por qué el anciano Itachi lo valoraba tanto. Todo tenía sentido. A Aka se le había asignado específicamente liderar el escuadrón de Tsir, no solo como una misión, sino también para garantizar su supervivencia. Para protegerlo aún más, el clan incluso había contratado a una ninja médica experta, Sayuri, para que se uniera al equipo. En cuanto al tercer miembro, su presencia fue de poca importancia. Durante la misión, debes seguir mis órdenes. No actúes por tu cuenta, instruyó Aka con firmeza. Los tres respondieron al unísono. Entendido. Quizás sintiéndose incómodo por cierta persona, Aka agregó. Especialmente tú, Sir. Esta misión no es como las anteriores. Sir. Después de recibir los detalles de su misión, el grupo partió inmediatamente hacia su ubicación objetivo. Viajaron en silencio durante un tiempo desconocido, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse notablemente. Detente, ordenó Aka en voz baja. Todos se detuvieron al instante, dirigiendo su atención hacia él y esperando más instrucciones. Satisfecho con su reacción, Aka asintió. La fuerza general de un equipo dependía de muchos factores, y la obediencia a las órdenes era crucial. Descansa por ahora y recupera energías. Más allá de este punto, entraremos en territorio enemigo. Hay muchas posibilidades de encontrarnos con una emboscada, y una vez dentro, no podremos darnos el lujo de descansar. Fin del capítulo.